24 horas presenta. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana nos acompaña en nuestros estudios el secretario técnico de la presidencia, con quien abordaremos los puntos que recoge el plan quinquenal presentado ayer por la Secretaría Técnica de la Presidencia, el presidente mismo de la República, y el presidente lo hizo ya también del conocimiento de los medios de comunicación. ¿Qué significa el plan quinquenal? Bueno, de alguna manera es la hoja de ruta que se ha trazado el Ejecutivo para los próximos 5 años. Este plan quinquenal, lo explicaba ayer el mismo presidente Salvador Sánchez Serén, tiene una proyección hasta 20 años, pero es el plan quinquenal, ¿no? Vamos a ver qué contiene, cómo se ha dibujado este mapa y qué certidumbre sobre todo le da a los salvadoreños y salvadoreñas de cara a los próximos años aquí en nuestro país. Un país que demanda lógicamente más empleos, un país que demanda lógicamente más seguridad, mejor seguridad, un país que demanda lógicamente más salud, más educación, y no más educación y salud, sino también de mejor calidad. Así es que doy la bienvenida al secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Romero. Buenos días a todos y a todas. Roberto, comencemos hablando de la metodología de cómo se construyó este plan quinquenal del Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, Romero. En primer lugar, el presidente de la República, el 1 de junio, nos dio el mandato a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia a que coordináramos la elaboración del plan quinquenal y que lo tuviéramos a finales del año, digamos en diciembre. Efectivamente se empezó y se concluyó el 15 de diciembre. El 15 de diciembre nosotros teníamos ya terminado el documento, se lo entregamos al presidente para que lo revisara, le hiciera las observaciones. En el mismo proceso el presidente estuvo monitoreando los insumos de trabajo. Hicimos un plan participativo. Este es un plan, no es un plan de la Secretaría Técnica, es un plan de todo el gobierno. Es un plan en el que han participado todas las instituciones del gobierno, todos los ministerios, las instituciones descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Cada una de las instancias estas ha tenido una interlocución con sectores y actores que tienen una vinculación natural, o sea, las organizaciones, para decir algo, que están vinculados al tema de salud, las organizaciones de trabajadores de la salud, médicos, gremios profesionales, ONGs que están vinculadas, organizaciones sociales, sindicatos que están vinculados a ese ramo, tuvieron la posibilidad de tener una interlocución. Así se hizo en todos y cada uno de los ministerios. O sea, fue una consulta en la que hubo 254 eventos de consulta. También hubo una consulta territorial dirigida por el ministerio, el viceministerio de Desarrollo Territorial a través de las gobernaciones y la Secretaría de Participación Ciudadana. Esto se desarrolló en todos los departamentos. En los 14 departamentos. En los 14 departamentos, también con la participación de alcaldes de todos los partidos políticos. En general, en la consulta participaron un poco más de 13,000 personas. Hubo eventos en el exterior, con las comunidades de salvadoreños en el exterior también. Hubo una consulta de carácter electrónico, hubo una consulta sectorial, hubo mesas especializadas. Entonces, y por supuesto también nosotros tuvimos la cooperación de diferentes organismos internacionales en esto, así como participó una amplia gama de organizaciones sociales, del movimiento social en nuestro país, de profesionales, de universidades, también participaron en la colaboración, digamos, en esto, organismos como el PNUD, la CEPAL, en términos de asesoría. En términos de asesoría, este es un plan nuestro, ¿no? Claro. Es un plan nuestro, pero sin embargo nosotros necesitábamos someter desde el proceso de elaboración al rigor crítico nuestros propios instrumentos, nuestra propia elaboración, y en ese sentido, por supuesto, tuvimos cooperación. De hecho, estuvo Robert Balen, ¿no? Ayer en la presentación de este plan quinquenal. Ahí estuvo, sí. Roberto, ¿qué se pregunta en esto? ¿Qué preguntaban territorialmente para elaborar este plan quinquenal? Bueno, mira, primero quiero decir de que el documento base que se elaboró como lineamientos generales del plan quinquenal, o sea, ese lo elaboró la Secretaría Técnica. Ese insumo fue el que se llevó a la consulta, era un documento mártir en ese momento, tenía como preceptos básicos
el programa de gobierno El Salvador Adelante que el profesor Salvador Sánchez Serén, en su calidad de candidato en ese momento, ofreció a la ciudadanía. O sea, en realidad hubo una elaboración previa que fue esa consulta también que se hizo en tiempos de la campaña electoral. Nosotros no podríamos salirnos de la ruta que él trazó en su propia campaña electoral, los compromisos que había adoptado en la campaña electoral. Ese es como, digamos... Esa fue la base más bien para la elaboración. La base, efectivamente. El programa de gobierno sometido en ese momento. Y por supuesto que también hubo otros insumos. Nosotros mismos tomamos como insumo importante el plan de gobierno que hizo el presidente Funes, porque nosotros somos continuidad también. Y una parte de ese programa, de ese plan de gobierno del quinquenio anterior, nosotros le estamos dando continuidad. Voy a poner algunos ejemplos. Los paquetes escolares. La diferencia es que en este plan hoy los paquetes escolares también van para bachillerato. Hay un universo de varias decenas de miles de personas, de jóvenes particularmente, que hoy van a ser beneficiados que en el gobierno anterior no lo tuvieron. El vaso de leche, los paquetes agrícolas, son programas que se ejecutaron en el gobierno anterior y nosotros le estamos dando continuidad. Entonces, y por otro lado, hay línea base que se estableció en el programa anterior y algunas de esas metas fueron alcanzadas y nosotros tenemos que trazarnos nuevas metas, ¿no? Entonces, este fue otro insumo, por eso lo quería decir. Lo fundamental es el programa El Salvador Adelante, que es la propuesta del presidente en su campaña, pero hubo otros insumos como esto. También nosotros hemos trazado una visión de largo plazo. Ayer, de alguna manera, recuerdo yo, estuve viendo algunos Twitter y alguna confusión en el sentido de que este no es un documento, no es un plan para 20 años, es el plan de los 5 años, es el quinquenio. Pero el presidente destacaba que hemos trazado, tenemos un marco de referencia, tenemos una visión de largo plazo de 20 años y este plan quinquenal es el punto de partida, los primeros 5 años de esa visión de largo plazo. Es como sentar las bases para el desarrollo de los próximos 20 años. Es correcto, es como el primer tramo de esta carrera. Entonces, claro, no dejan de haber algunos señalamientos críticos que estamos pensando en gobernar 20 años, bueno, de eso no les debe preocupar. Al final el pueblo es el que decide, si las cosas se hacen bien, el pueblo le puede dar continuidad a un partido de gobierno, pero al final este es un plan de 5 años. Roberto, ¿qué tan incluyente es en su consulta este plan quinquenal? Digo, porque no sé hasta dónde se recoge también la crítica o el pensamiento o las propuestas de los partidos de oposición o de sectores que se consideran de oposición. ¿Es de esa manera o no? ¿O no necesariamente? Mira, yo creo que hay una coincidencia fundamental en toda la consulta. Otra cosa es que haya quien no quiera apropiarse de esto, pero hay una cosa fundamental. Existe una enorme coincidencia en toda la consulta y seguramente dentro de los consultados hay mucha gente que tiene preferencias políticas partidarias distintas al FMLN, que es el partido de gobierno. Por ejemplo, las 3 grandes prioridades. Las 3 grandes prioridades, todo el mundo coincide que es un acierto. Nosotros necesitamos empleo, educación, El Salvador debe ser productivo, educado y seguro. Esas son 3 grandes prioridades. O sea, debemos de apostarle a la generación de empleo, debemos de apostarle al fomento de las exportaciones, debemos de apostarle a la atracción de inversiones. Sin empleo no hay estabilidad social y esa es en realidad uno de los mecanismos de prevención primaria, podríamos decir, de la delincuencia también. Porque si la gente tiene empleo, si la gente está ocupada, si los jóvenes tienen empleo, sin duda estaremos en mejores condiciones para enfrentar los problemas de violencia que el país tiene. Entonces, la inseguridad es otra prioridad. Y eso es indiscutible. Seguramente todos los partidos políticos coinciden en eso. Y el tema de la educación, porque para poder fortalecer nuestras capacidades productivas, para atraer inversión, nosotros tenemos que superar la situación que tenemos. El Salvador está ahorita en un promedio de 8 grados de escolaridad. Sí. Y entonces, y con esos niveles... ¿Y el plan pretende llevarlo hacia dónde? Sí. Hablemos ya de rubros específicos o sectores específicos. En cada una de estas... En temas de educación que plantea el plan quinquenal. Luego pasamos a ver detalles, pero en cada uno de
los objetivos hay metas concretas. Este es un plan que tiene esa característica, o sea, más bien tiene varias características. Este es un plan estratégico porque tiene a la base los aspectos medulares del país. Este es un plan medible, ¿verdad? Es un plan medible porque tiene parámetros de seguimiento, mecanismos de evaluación, parámetros para establecer hacia dónde queremos llegar, en qué tiempo queremos llegar. Hay metas específicas. Este es un plan realista porque hemos hecho, no son cartas al niño Dios. Nosotros hemos estado en este plan en una sistemática coordinación con el Ministerio de Hacienda para establecer claramente si esto es financiable o no es financiable. Eso es bien importante también, el soporte económico que tiene este plan en los próximos 5 años. Nosotros tenemos, estos tienen un soporte financiero y por otro lado, siempre hay brechas en esto, pero nosotros hemos considerado, por supuesto, que las brechas que hay en materia financiera para este plan son perfectamente alcanzables. O sea, no todo está cubierto desde el punto de vista financiero, pero las brechas están dentro de nuestras posibilidades reales. O sea, hay una gran mayoría de proyectos que ya tienen asegurado el financiamiento, pero hay otra parte donde hay brechas determinadas que está dentro de nuestras posibilidades reales, dentro de nuestras posibilidades de gestión financiera internacional. O sea, en ese sentido nosotros nos sentimos que tiene el rigor, el soporte financiero, y además el Ministerio de Hacienda en ese sentido estaba a la mano para poder ¿Con qué hacer mecanismo, Roberto, se ajustan estas brechas que estás hablando? Digo, económicamente hablando, ¿a través de qué mecanismos? Hay varios, mira, el financiamiento del presupuesto tiene varios mecanismos, ¿no? O sea, uno es el presupuesto general de la República, que nosotros tenemos una estimación determinada, estamos y hay una parte del funcionamiento importante del Estado, incluso de la inversión pública, podríamos decir, que se está financiando también con el presupuesto. La mayor parte de la inversión pública también se está soportando con financiamiento externo. Hay créditos internacionales. Nosotros tenemos en el quinquenio anterior, la inversión pública anduvo más o menos por los 3.500 millones de dólares. Okay. Hoy Roberto, nuestra meta es llegar a los 5.000 millones de dólares. Despejemos dudas. Vamos a poner a continuación la portada de la prensa gráfica porque la estuve chequeando en la mañana para que veamos cómo titula, a propósito de cómo se puede, digamos, cómo se puede cubrir esta brecha que dices tú, que las mediciones y las proyecciones que tiene el gobierno están precisamente dentro del marco de lo cumplible, ¿no? Es decir, que se puede cumplir esa brecha de la cual tú estás hablando y que, pues, lógicamente servirá para darle cumplimiento al plan quinquenal. Si tienen la portada de la prensa gráfica, mira, por ejemplo, dice el Fondo Monetario Internacional, propone fuertes ajustes del gasto, habla ahí que el IVA, pensiones, plazas y salarios públicos en análisis. Digo, despejemos dudas porque estos programas sirven para eso, ¿no? Para realmente saber si el gobierno tiene en el radar ese tema, el tema del IVA, pensiones, etcétera, como un mecanismo para ajustar esta brecha de la cual tú me estás hablando. Bueno, el informe del Fondo Monetario que fue elaborado el año pasado, fue elaborado luego de una discusión de 15 días con nosotros. El informe que hace año con año el Fondo Monetario para cada uno de los países, tiene algunas propuestas de ajuste, ¿verdad? Que nosotros hemos expresado que en esa magnitud nosotros no estamos de acuerdo con esas propuestas de ajuste, ¿verdad? Y son otros los que han promovido el incremento del IVA. Nosotros no estamos en esa lógica. Sí creemos, y lo planteamos en este programa de gobierno, que debe de incrementarse la recaudación fiscal, que nuestra meta es llegar al 17% en la carga tributaria. Estamos en el 16%. Este país viene de 13. Todavía cuando inició la gestión el presidente Funes estábamos, creo que un poco por debajo del 13% de la carga tributaria. Hoy estamos en 16 y nuestra meta es llegar a 17. ¿Qué mecanismo va a utilizar el gobierno para aumentar la carga tributaria? Hay mecanismos concretos. Mira, lo fundamental es la reducción de la evasión y la elusión.
En el quinquenio anterior tuvimos una reducción del 10%, estábamos con una evasión y elusión del 38% y llegamos a niveles del 28 a 30%. Creemos nosotros todavía hay mucho que recorrer en esto, en la eficientización de la recolección tributaria. Por otro lado, hay un nuevo mecanismo financiero, una nueva fuente de tributación, que es la reforma fiscal que se aprobó el año pasado, que solo se pudo ejecutar 3 meses, y todavía con cierta gradualidad, no se ejecutó con plenitud. Nosotros creemos que eso nos va a dar más o menos unos 100 millones de dólares adicionales, que no los teníamos, que el año pasado a lo sumo nos llegó a dar unos 30 millones de dólares. Por otro lado, nosotros tenemos establecido claramente metas de crecimiento económico. Se cumplió el objetivo y fue validado por el Fondo Monetario, que el año pasado crecimos 2.2%, y hoy nuestra meta es llegar 2.6 al 2.8. Si hay más crecimiento económico, habrá más recaudación financiera de carácter tributario. Este plan quinquenal, Roberto, antes de ir a la pausa comercial, aborda el tema de los subsidios, de reducir subsidios o ampliar subsidios. Ya dejas claro que no está en el radar, digamos, del Ejecutivo el tema de más impuestos o el tema del IVA, ¿no? Sí. Pero el tema de los subsidios también, que es un elemento muy importante, una herramienta muy importante, es abordado, y de qué manera en el plan quinquenal. Efectivamente, mira, el tema ya en este año pasado, nosotros hemos tenido una reducción importante de subsidios, no de todos, pero sí creemos nosotros que el gasto en subsidios puede ser reducido, sin golpear necesariamente a las capas beneficiarias pobres de los subsidios. Nuestra meta de privilegiar a la gente pobre se mantiene. Vaya, por ejemplo, nosotros, fíjate, en el año pasado aumentamos como en 32.500 el número de beneficiarios del gas propano. Se aumentó el número de beneficiarios. Había gente de las zonas rurales en particular que no estaba siendo beneficiaria. Sin embargo, nosotros redujimos el gasto en subsidio de gas en 30 millones de dólares. O sea, se puede reducir, y nosotros creemos que este año la reducción andará por los 60 millones de dólares. O sea, en el gas licuado, siempre. En el gas licuado, sin necesidad de afectar a los beneficiarios. Por el contrario, los podemos aumentar. ¿Qué es lo que ha pasado? Por un lado, lo que se está haciendo es teniendo un nivel de rigor mayor en los pesos y medidas. En realidad se estaba vendiendo, yo no voy a acusar a ninguna empresa, pero se vendían cilindros de gas de 25 libras y pesaban 15 libras. Y entonces resulta de que ahí, además de robarle al usuario, le robaban al Estado, porque se estaban llevando una parte de ese subsidio. Hoy el Ministerio de Economía tiene mucho rigor en esa vigilancia, y eso ha llevado a que reduzcamos el subsidio, el gasto en subsidio, sin afectar a los usuarios, en 30 millones de dólares el año pasado. Este año creemos que nos va a dar una reducción de 60, por ejemplo. Pero luego, vámonos a la energía eléctrica. Sin duda va a reducirse el gasto en subsidio de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque han bajado los combustibles, y a diferencia de los gobiernos anteriores, hoy tenemos una política de indexación de precios. Hoy, cuando bajaron los precios internacionales, baja inmediatamente los precios aquí en El Salvador. Antes, ¿qué es lo que pasaba? Cuando subían los precios internacionales de los combustibles, aquí se disparaban. Y cuando bajaban los precios internacionales, aquí no bajaban. A tal grado que hubo un expresidente que dijo, es que los precios de los hidrocarburos suben en ascensor y bajan en escalera. ¿Tú recuerdas quién dijo eso? Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque nunca indexaban los precios. Ahora automáticamente tú vas y puedes echar gasolina y te dan casi hay un ahorro del 40%. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Se está reflejando en la energía eléctrica. Ya se redujo el 11% de la energía. Ayer o antier lo anunció la superintendencia. Que en la Asamblea Legislativa hubo un partido que presenta una pieza que se reduzca el 50%. Ellos quieren salir en la foto, y por eso están presentando eso, y están en campaña electoral. Nosotros ya fuimos efectivos y redujimos este año el 11% de la energía eléctrica. Al reducirse esa tarifa, los porcentajes de subsidio también se van a reducir. Entonces también ahí vamos a tener otro ahorro adicional en el subsidio de la energía eléctrica. Y
creo que nosotros tenemos que hacer una evaluación responsable del subsidio al transporte, porque ahora los precios de los combustibles están bastante bajos. De eso no tenemos ninguna medición. No está hablando de desaparecerse el subsidio al transporte, sino más bien hacer un análisis sobre eso. Pero si los precios internacionales de los combustibles, mire, hace un año nosotros estábamos pagando por un galón de diésel, gasolina o de cualquier tipo, $1 más que lo que estamos pagando ahora. De tal manera que es un momento de hacer una valoración con el sector si puede haber un ajuste. Pero todavía en eso hay tiempo para pensar. Pero bueno, está contemplado el tema de los subsidios en el plan quinquenal, ¿no? La revisión de los subsidios. Vamos a hacer la pausa comercial, Roberto. Regresamos porque tenemos que hablar sobre cómo pretende este gobierno o cómo ve el país, ¿no? A 5 años en materia de educación y seguridad pública. Volvemos en breve. Estamos de regreso conversando con el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, está con nosotros. No sé, Roberto, si se queda algo sobre este tema de los subsidios, pero voy a adelantar una pregunta también antes de pasar al tema de la educación y la seguridad, que son los temas sentidos, ¿no? ¿Quién monitorea de que este plan quinquenal se cumpla como está establecido en este documento? Bueno, hay un capítulo del plan que establece los mecanismos de seguimiento y evaluación. O sea, la Secretaría Técnica tiene un papel importante que jugar en la evaluación. El presidente de la República le dará seguimiento especialmente a los proyectos estratégicos. Por supuesto que él tiene la responsabilidad global, ¿no? Pero a los proyectos estratégicos que están establecidos en este plan, el presidente le dará un especial seguimiento. Entonces, luego nosotros hemos planteado que se van a construir estructuras de participación ciudadana con organizaciones sociales de diferente tipo, también con enfoque territorial, para que también la ciudadanía pueda darle seguimiento y que exija el cumplimiento del plan. Porque nosotros lo que estamos haciendo con este plan es devolviéndole a la gente el instrumento que pidió que se elaborara en una consulta. Entonces, la gente, la población salvadoreña tiene derecho a que se establezca este seguimiento para el cumplimiento del plan. Voy a leer textualmente una parte que recogen algunos medios de comunicación. En cuanto al tema de la seguridad, el plan contempla ejecutar medidas preventivas de violencia dirigidos a sectores en riesgo, así como el combate directo contra el crimen y la reinserción social de los privados de libertad, dice. Esto es muy general, ¿no? Yo quiero escuchar más precisamente cómo están viendo ustedes a través de esta hoja de ruta que el país va a estar en los próximos 5 años. Pero sobre todo, Roberto, cómo se enfrenta el momento difícil que está viviendo el país en términos de delincuencia. ¿Qué plantea el plan quinquenal en cuanto a la seguridad pública de nuestro país? Bueno, yo aprovecho la oportunidad para hacer referencia antes a un tema que está vinculado a esto. Okay. El día de ayer quedó claramente establecido que hay poblaciones prioritarias en el plan. Las poblaciones prioritarias son la niñez, los adultos mayores, las mujeres, los discapacitados, los sectores excluidos tradicionalmente como las poblaciones indígenas. Está establecido un conjunto de sectores poblacionalmente prioritarios. El presidente destaca, y así lo establece el plan, que todos esos sectores estarán como en nuestra lista de prioridades, pero que el sello principal adicional dentro de la lista de prioridades estará hoy puesto en la juventud. ¿Por qué menciono esto? Por la pregunta que me haces. O sea, nosotros tenemos que atender a los jóvenes y tenemos que elevar los niveles de inversión que el país hace en los adolescentes y en los jóvenes. Hemos hecho una inversión importantísima en la niñez y hay que sostener esa inversión. Los programas sociales han ido prioritariamente dirigidos a los niños,
pero ahora hay que dedicarle más inversión a los adolescentes y a los jóvenes. Y eso es prevención primaria en primer lugar, como la que hace educación, por ejemplo, y salud, y la prevención de violencia que hace y hará el Ministerio de Seguridad u otros ministerios. En la prevención primaria nosotros tenemos contemplado, por ejemplo, el paquete escolar para bachillerato, ¿verdad? Que eso va a significar incrementar la presencia de los niños y los jóvenes en las escuelas, en los institutos. ¿Por qué? Porque los paquetes se dieron solamente de 9º grado para abajo. Ahora se va a concentrar, se va a ampliar la cobertura del programa de escuela inclusiva de tiempo pleno. Eso quiere decir que hay una cantidad mayor de centros educativos en la que los niños y los jóvenes van a estar no solo en la mañana, solo en la tarde, más tiempo en la escuela. Van a estar más tiempo en la escuela. Fomilenio, justamente, que se va a desarrollar solo en la franja marítimo-costera, su intervención en materia de educación tiene el componente de escuela inclusiva de tiempo pleno, ¿verdad? Y por supuesto la mejoría de la infraestructura. Pero, y nosotros, por supuesto, en general, más allá de lo de Fomilenio, también tenemos el esquema de ampliar ese proyecto. ¿Para qué? Para que los jóvenes y los niños estén más tiempo. Entonces, quería decir eso porque la inversión que se hará en educación, particularmente en la juventud, está íntimamente vinculado al otro tema de la seguridad. Igual el tema del empleo y la empleabilidad. Nosotros queremos y tenemos nuestras metas en esa dirección de generar condiciones de empleabilidad. Muchos de los programas sociales que nosotros hemos ejecutado, que son buenos, yo no los voy a descalificar, pero no han estado directamente conectados con la empleabilidad. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, el PATI, es el proyecto de apoyo temporal al ingreso, que surgió en el marco de aquella emergencia, de aquel huracán que tuvimos en el país, que generó una crisis, pero es un programa que dio respuesta a una emergencia, pero nosotros creemos que debe de estar conectado a la empleabilidad formal y no solamente estarle dando dinero a la gente para que sobreviva unos meses y que preparen un oficio que no necesariamente está conectado al empleo formal del país. Entonces, ahora este plan debe de asegurar la empleabilidad formal, o sea que deba de ser empleo de carácter permanente. Entonces, todos esos son proyectos que van en la línea de prevención de violencia también. Si bien es cierto, el desarrollo económico es una meta establecida, nosotros tenemos metas de crecimiento económico, sin embargo, nosotros también creemos que debe estar vinculado directamente a los aspectos sociales y particularmente al tema de violencia. Entonces, vamos a hacer un nivel más alto de inversión en la juventud. Y esto se va a ver reflejado en diferentes planes, en la gestión de financiamiento, etcétera. Tú me preguntaste antes algo que no terminé de responder, las fuentes de financiamiento. Yo hablé del presupuesto, pero ya no, por eso aprovecho la oportunidad. No completé. Hay otras fuentes de financiamiento. Está la cooperación internacional, está el financiamiento externo por la vía de los empréstitos. Nosotros tenemos, sí lo había dicho, una meta de inversión pública de unos $5.000 millones. En la gestión anterior fueron 3.500 millones de dólares y para eso estamos... 5.000 millones en el quinquenio. En inversión pública. Inversión pública. Inversión pública. Entonces, esa es nuestra meta. Y por supuesto que va a ir creciendo gradualmente, ¿no? El primer año siempre es menor. Y en ese sentido estamos trabajando con los organismos financieros internacionales para asegurar ese financiamiento. Y luego, estos meses, ¿qué es lo que ha pasado estos meses? Logramos concretar Fomilenio, que estaba medio atascado, digamos, y no se pudo. En unos 3 meses habíamos logrado un acuerdo, se firmó con la partida del gobierno, estamos hablando de unos $385 millones. Logramos el acuerdo
la Unión Europea, 200 millones de dólares adicionales. Logramos una cooperación no reembolsable con Taiwán, 50 millones de dólares. Logramos el financiamiento de Yucatán, que es un financiamiento mixto, una parte reembolsable y otra no, que estamos hablando de 130 millones de dólares. Se ha venido asegurando parcialmente el financiamiento y hay otras fuentes de cooperación que están en marcha, ¿no? Entonces, el proceso inició, o sea, nosotros mientras estábamos elaborando el plan, ya se estaban construyendo determinadas bases, desmontando conflictos grandes como Selenel, porque si nosotros queremos generar energía, nuestro plan es elevar la generación de energía geotérmica en el país al 40% de la demanda nacional. Hoy tenemos el 25%. Eso implica más inversión. Y no podíamos hacer inversión con un conflicto internacional. Nosotros en 6 meses desmontamos el conflicto Selenel. Y ahora el Estado ya se está haciendo perforaciones de pozos geotérmicos en Chinameca y en San Vicente. Hemos iniciado la inversión, pero vamos a necesitar una inversión posiblemente de unos 300 millones de dólares para llegar al 40% de la generación geotérmica en nuestro país. ¿En este campo rubro está buscando algún aliado estratégico del gobierno? Hoy por hoy el Estado lo está haciendo, ¿no? No está todavía establecida la posibilidad de un socio estratégico como Selenel. Hay que pensarlo muy bien. Esa experiencia fue muy negativa para el país, ¿verdad? Nos dejó, lo que nos dejó es un gran conflicto. Lo que pasó es que todos estos años no se hizo inversión en geotérmica en el país. ¿Tiene el Estado la capacidad o puede desarrollar la capacidad para Mira, yo te voy a decir algo, lo que demuestra que el Estado tiene capacidad financiera para poder hacer inversiones en geotermia. En una semana nosotros teníamos 280 millones de dólares que se pusieron a la orden para pagarle las acciones a Selenel. Y allá en la Asamblea Legislativa están diciendo que no hubo transparencia. Señores, vayan a la Bolsa de Valores, es una operación que se hizo en la Bolsa. Ahí está quienes compraron, los diferentes bancos. Fueron las AFP fundamentalmente, pero fueron fondeados también con cooperación de la banca nacional, que por supuesto yo aprovecho la oportunidad para agradecerles. O sea, en una semana teníamos 280 millones de dólares para financiar eso. Quiere decir que son empresas solventes, que tienen capacidad financiera, que pueden pagar sus créditos. Si no, no nos dan 280 millones de dólares. Claro, eso significa confianza. Confianza, pero confianza en el gobierno, confianza en el país, pero confianza en una empresa que tiene capacidad de pago. Vamos a hacer la pausa. Roberto, es importante cuando regresemos, conversando esta mañana con el secretario técnico de la presidencia, bueno, si son justas o no son justas, ¿no? Las críticas de la oposición, porque plantean un país, se plantea desde la oposición un país catastrófico, un país que no tiene futuro, que no tiene rumbo, etcétera. Así que hacemos la pausa y regresamos para escuchar un poco la opinión de Roberto sobre esto, pero además vamos a hablar en lo que nos queda también un poco de la salud, que es otro de los temas y enfoques por donde se perfila el plan quinquenal. Volvemos. Estamos ya en el último bloque de la entrevista con el secretario técnico de la presidencia y dijimos antes de ir a la pausa que vamos a hablar de salud. ¿Cómo cree el gobierno o cuál cree el gobierno que es la ruta que se va a seguir de acuerdo al plan quinquenal? Roberto, antes de pasar con el enlace con la Radio 109. Bueno, pero yo quería cerrar el capítulo anterior diciendo algo. Mira, en abril, hoy el pueblo salvadoreño tuvo la buena noticia de que se va a bajar la energía eléctrica el 11%. Ya tenemos los cálculos en base a los costos anteriores. Habrá una nueva indexación de precios en energía eléctrica y en el mes de abril nosotros estamos calculando que habrá una reducción adicional del 10%, porque sí estamos aplicando una política de indexación. O sea que el pueblo salvadoreño tendrá esos beneficios. ¿Esto con base a los costos o la reducción del precio de los combustibles? En base a la reducción de los precios de los combustibles y las tendencias que están trazadas para estos meses. ¿Significaría un 21% de reducción total? Un 21%. Y si a eso le sumamos que el ahorro en la factura petrolera este año, con los costos actuales, incluso un poquito más arriba, el país va a dejar de gastar 500 millones de dólares en la factura. Nosotros somos un país importador. Eso impacta en la balanza de pagos del país. Claro.
500 millones de dólares que no se van a ir para afuera, se van a quedar en el país. El pueblo salvadoreño, en lugar de gastar en gasolina, en lugar de gastar en energía eléctrica, porque va a haber reducción, lo puede gastar en otras cosas. Eso impactará en el crecimiento económico. Eso no lo ha valorado el Fondo Monetario, por lo menos en eso, en el ajuste que está planteado. En las propuestas. Porque lo hizo el año pasado, ¿no? Ese informe. Secretario, ¿le parece si saludamos a Tony Cabezas en la radio 109? Tony, un gusto estar contigo nuevamente y ahí podemos hablar un poco sobre el tema de la salud, cómo se proyecta a través del plan quinquenal la situación de la salud para los próximos 5 años. Tony. Hola Romeo, qué gusto saludarte nuevamente y al secretario técnico de la presidencia también, bienvenido a Radio 109. No nos ponemos nunca de acuerdo con Romeo sobre a quiénes vamos a tener de invitados. Ajá. Y hoy casualmente está con nosotros el exsecretario técnico de la presidencia. Así que esto va a estar interesante, pero tú dejaste planteada una pregunta, Romeo. Sí, sobre todo porque es importante. Mira, el enfoque o el perfil, digamos, del plan quinquenal abarca el tema de la educación, seguridad y principalmente también salud. Son como los 3 grandes rubros. Por eso es importante escuchar al secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, sobre este tema, ¿no? ¿Cómo prevén ustedes o cuál es la hoja de ruta que han diseñado para los próximos 5 años en materia de salud? Bueno, yo primero aprovecho la oportunidad para saludar ahí también a Alex, aquí está, ¿verdad? Y a todo el staff de la 102.9. Sí, muchas gracias. Con Alex tuvimos una excelente transición. Yo decía al principio de esta entrevista, uno de los aspectos que sirvieron de base para la plataforma, para este plan quinquenal, es la experiencia del gobierno anterior. Hay un capítulo especial sobre los logros del gobierno anterior y Alex tuvo la responsabilidad de coordinar ese esfuerzo, de tal manera de que aprovecho para mencionarlo de nuevo. En materia de salud, nosotros tenemos algunos programas emblemáticos, proyectos emblemáticos, además de las políticas a las que no me voy a referir por cuestiones de tiempo, solamente voy a mencionar la articulación de inversión en materia de la red de hospitales. Se desarrollarán las siguientes iniciativas, por ejemplo. La construcción en el área metropolitana de San Salvador de un moderno hospital de tercer nivel que permita descongestionar el Hospital Rosales. O sea, vamos a construir el otro Hospital Rosales, ¿verdad? Porque ya digamos, llegó el momento para hacerlo. En el gobierno anterior se hizo varios hospitales en el país, pero necesitamos hacer esa inversión en San Salvador. Lo otro es la construcción de un nuevo hospital de segundo nivel que amplíe la cobertura de los habitantes de la zona norte del país. La zona de Chalatenango tendrá, en la zona norte, digamos, pero particularmente esa zona de Chalatenango, un nuevo hospital. La construcción en la ciudad de San Miguel de un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que mejore la cobertura para las personas aseguradas en la zona oriental. La zona oriental tendrá un tratamiento especial, ¿verdad? San Miguel tendrá, y ya en el gobierno anterior también se hicieron inversiones, pero habrá nuevas inversiones, particularmente del Seguro Social en San Miguel. La ampliación y la modernización de los servicios hospitalarios del Hospital Médico Quirúrgico se va a ampliar mucho más. Eso hablando de la red hospitalaria, pero hay propuestas innovadoras que yo creo que en su momento habrá la oportunidad para que cada uno de los titulares pueda desarrollarlo. Sí. Por ejemplo, en salud, nosotros vamos a trabajar en que los salvadoreños en el exterior puedan cotizar para que su familia tenga cobertura del Seguro Social. O sea, los salvadoreños en el exterior mandan generalmente remesas para la medicina de los abuelos, de los padres que se enferman, de sus hijos incluso, ¿verdad? Pero la idea es que muchos han dejado aquí sus hijos, que tengan cobertura y que puedan cotizar. Eso va a fondear al Seguro Social, ¿verdad? Y hay que darle, por supuesto, respuesta. Precisamente por eso es que se está haciendo nuevas inversiones para asegurar la cobertura también de los salvadoreños. Romeo, yo quiero aprovechar la presencia de tanto de Roberto Lorenzana como de Alex Segovia en este contacto, porque es titular hoy en la prensa gráfica que el Fondo Monetario Internacional propone un fuerte ajuste del gasto. Entiendo que están proponiendo subir varios puntos del IVA, aumentar la edad para jubilarse, ajustes en el tema de pensiones. ¿Qué opinan los dos? Porque vaya, también en el plan quinquenal ustedes están proponiendo en este gobierno un aumento del 15%
de las inversiones, que aumenten en 1.000 millones las exportaciones también. O sea, ¿qué ajustes hay que hacer y si hay que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional a estas sugerencias que está haciendo? Bueno, un saludo para Roberto y para todos los televidentes. El Fondo Monetario hace su trabajo. El trabajo del fondo es El Salvador como miembro del fondo recibe cada año una misión bajo el artículo 4 y en función de eso da sus opiniones. Yo quiero decir que las medidas que el fondo está recomendando no son nuevas. De hecho, desde hace rato el fondo está recomendando un ajuste fiscal fuerte en El Salvador y bastante ortodoxo. Nosotros en el gobierno anterior lo que hicimos fue dejar claro, nosotros vamos a hacer el ajuste al modo de El Salvador, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades del Salvador. En ese sentido, yo creo que el gobierno actual creo que está haciendo lo de manera correcta, es decir, el fondo tiene derecho a proponer, pero al final quien tiene que decidir somos los salvadoreños y en ese sentido hay que ver cuál es la mejor opción. Obviamente, un punto que dice el fondo es correcto, hay que hacer un ajuste, pero hay que hacer un ajuste tomando en cuenta las condiciones de El Salvador y no necesariamente que sea impuestos. Roberto, ¿se vienen ajustes? Bueno, efectivamente conocemos el informe de la misión que fue el año pasado, pero ahora se está destacando en los medios, ¿no? Nosotros hemos dicho que el país ya hizo un ajuste importante. Si en el gobierno anterior la carga tributaria subió, ¿qué? De 13 al 16, sí, ¿verdad? Eso fue un ajuste importante. Y nosotros estamos hablando de elevarla al 17%, la carga tributaria, y para eso ya hicimos una reforma fiscal el año pasado, que es la de las transferencias financieras, que creemos nosotros que nos va a dar un medio punto, y lo otro es que estamos desacelerando el gasto en bienes y servicios. No vamos a disminuir el gasto, pero sí el proceso de desaceleración. Nosotros consideramos que el ajuste que nosotros estamos previendo es distinto al que plantea el Fondo Monetario, pero creemos nosotros que en la perspectiva de mediano plazo va a situar al país en otra dimensión. Hay que tomar en cuenta, mira, cuando el presidente anterior, Mauricio Funes, recibió el gobierno, el déficit andaba casi por el 6%. 6.3. Ahora andamos en el 4%. O sea, eso significa un esfuerzo significativo no del gobierno, del país en general. Entonces nosotros respetamos las estimaciones que hace el fondo, sabemos precisamente que el tema de las pensiones es un problema delicado, crítico, que hay que atenderlo, y estamos planteando que este año ya tenemos el diagnóstico, pero vamos a trabajar en la construcción de un consenso con todos los sectores del país para darle una respuesta a ese tema. Bueno, Tony, saludos para ustedes en la radio 102.9. Bueno, un saludo, hasta allá. Ahí en la conversación nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, breve pausa comercial. ¿Sí, Tony? Se quedó. Bueno, es el final. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado esta mañana con el secretario técnico de la presidencia, Roberto. Sí, de verdad que no teníamos un ejemplar así físico, ¿no? Sí, recibimos el link desde Casa Presidencial, pero qué bueno, porque hay que leerlo detenidamente para saber qué es lo que plantea este gobierno en los próximos 5 años. Muchas gracias, Roberto. Buenos días. Un gusto. Gracias a ustedes también. Nos vemos el día de mañana. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.